¿Será bueno meditar? Pero debemos entender qué es meditar. ¿Alguien quiere decir qué viene a tu mente cuando es meditación? Porque recuerden que hoy en día hay personas que se sientan y se ponen a pensar y meditan, ¿verdad? Esa meditación no, hermano. De eso no vamos a hablar. De esa meditación no vamos a hablar. Mira, si Él puede mantenernos empeñados en la cantidad, ¿quién es? ¿Satanás? ¿O en la muchedumbre? Descansará satisfecho. O sea, si Satanás te pone ruido, te pone premura, te pone multitudes, ahí te va a distraer. Y Él va a estar bien tranquilito. ¿Por qué? Porque tú estás concentrado en eso. Y no vas a meditar. El psiquiatra G.J. Jung observó una vez, mira lo que dice, interesante idea. La premura, o sea, las cosas rápidas, no es el diablo. ¿Qué dice? Es cierto, es el mismo diablo. ¿Yo por qué traigo este tema, hermanos? Porque he visto gente en la iglesia que están distraídos. O estamos distraídos. No nos concentramos en su palabra, no meditamos en lo que Dios hace. A veces nos acostumbramos, ¿verdad? Qué maravilloso para mí como esposa manejar las calles de este lugar, porque puedo ver la creación de Dios, cómo crecen los árboles. Qué impresionante cómo en la noche yo fui a la casa del hermano Oscar, ver esos árboles que están pegados y tú pasando por abajo. Qué bonito, qué hermoso. Estaba meditando yo en esos árboles. Hermanos, hay que meditar. Dice aquí todas las formas. De esta meditación no estoy hablando, pero esto es lo que piensa la meditación oriental. ¿Qué dice? Todas las formas de meditación oriental destacan la necesidad de despegarse del mundo. Es cierto, se hace hincapié en perder la personalidad y la individualidad y fusionarse con la mente cósmica. Eso es lo que piensa la meditación oriental. ¿Qué es lo que piensan ellos? Tú empiezas a pararte o sentarte y tienes que vaciarte y tienes que conectarte con el cósmico. Esa meditación no vamos a hablar. Solamente eso es lo que piensa la meditación oriental. Pero ¿cómo piensa la meditación cristiana? Mira, la meditación cristiana es un desprendimiento de la confusión. Interesante, estábamos hablando en la mañana, ¿verdad? Que Babel confunde. Tú debes salir de eso, de la confusión que está alrededor de nosotros. Y es para tener una adhesión más fuerte a Dios y a los demás seres humanos. No es separarse de la gente para que nadie te cuente sus problemas. El cristiano no hace eso, hermano. El cristiano ve la necesidad de su hermano. El cristiano se adhiere a Dios. Esa es la meditación cristiana, que tú tengas una comunión profunda con Él. Meditación. La meditación cristiana nos conduce a una integridad interna. ¿Qué más? Necesaria para entregarnos a Dios libremente y a la percepción espiritual necesaria para atacar los males sociales. A mí me encanta el libro de Proverbios porque hay un texto que a mí me impresiona mucho. No recuerdo mucho el texto, pero viene a mi mente a un sabio, Salomón, que pasa por la casa de creo que es Proverbio 24:15, que pasa por la casa de un hombre perezoso y que su casa está en ruina. No sé si vieron esa historia, que Salomón, el sabio, observa la importancia de observar las cosas, mis hermanos. Salomón dice en esa historia que Salomón pasa por la casa de ese perezoso y ve que los arbustos están creciendo y ve que sus cercas están cayendo, y él saca una conclusión. ¿Qué ustedes pueden pensar cuando ven una casa de esa magnitud? Que sus yardas están creciendo y que sus cercas están cayendo y que sus techos están cayendo. Salomón observa eso. Que no vive nadie y que están dormidos.
Bien se fue porque llegó un tal Sander, posiblemente, ¿verdad? Y que todo el mundo se fue. O bien, Salomón dice, es porque ese hombre era perezoso. Él saca su conclusión eso. Hermanos, hay que observar las cosas. Observe el gato, observa el perrito, cómo Dios nos habla por medio de eso. La observación. Salomón era un experto en observar. Él observaba las hormigas, él observaba el hisopo, dice, ¿no? Y sacaba conclusiones. Hermanos, pero no vamos a poder observar si nosotros no entendemos lo que es la meditación. ¿Qué más dice allí? La meditación cristiana nos conduce a una integridad interna necesaria para entregarnos a Dios libremente y a la percepción espiritual como lo hacía Salomón, necesaria para atacar los males sociales. Interesante. La meditación es fundamental para la devoción cristiana, mis hermanos. Durante estos 3 días que estábamos en la casa de Maribel, el pastor Gerson, me encantó ese lugar porque él vive en un bonito lugar, ¿verdad? ¿Quién conoce la casa del pastor? Todo, ¿verdad? Está bonito porque él empezó a sembrar también allí. Hermanos, qué rica lección yo estoy adquiriendo aquí en Cholombo. Qué rica lección. Dice allí, la meditación ha sido siempre una parte clásica y fundamental de la devoción cristiana, una preparación decisiva para la oración y una obra conjunta con ella. Hermanos, necesitamos meditar. Y para terminar con respecto a este tema, con esta disciplina, aquí vemos algunos personajes de la Biblia que meditaban. Yo no estoy hablando de lo que es la meditación trascendental y todo eso, no. Los hombres de la Biblia meditaban, personas que practicaban la meditación. Dice Isaac, fue uno, en Génesis 24:63. Y había salido Isaac a meditar. ¿A dónde salió? A meditar en el campo, a la hora de la tarde. Y en esa meditación, mis hermanos, Isaac consiguió una esposa, si ustedes leen toda la historia. Así que la meditación es muy importante. Isaac meditaba. ¿Quién más? David. Se inspiraban mis ojos a las villas de la noche. ¿Para qué? Para meditar en tus mandatos. Hermanos, necesitamos meditar en su palabra. Necesitamos meditar en este libro. Cuando lees un pasaje bíblico, medite. Dile al Señor, porque estamos hablando de un tema de la consagración. Yo le dije a mi esposa, no podemos nosotros ir a John's Ball si nosotros no nos consagremos. No podemos nosotros trabajar o ver frutos al final de 3 meses si tú y yo no nos consagramos. Y en esta mañana Dios nos va a tocar. Dios va a hacer que tú y yo nos consagramos, no 3 meses, sino toda la vida hasta cuando Cristo venga. Hermanos, ahí vemos personajes que están meditando, y ellos son nuestro fundamento para el tema de esta mañana. Mire que dice el salmista David también en Salmos 1:2: bienaventurado en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y noche. La importancia de la meditación, hermanos. ¿En qué meditamos nosotros entre semana? ¿O estamos meditando a ver cuánto voy a ganar esta semana? A este jefe, ¿qué le voy a hacer? Estamos meditando en eso, ¿no? A veces pasa eso, hermano. Meditemos en la Biblia, meditemos en lo que Dios hace por nosotros durante la semana, durante nuestra vida. Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor. Nuestra palabra estaba meditando y ahí apareció Jesús. La importancia de meditar, mis hermanos. Apocalipsis 1:10. Pasamos la última disciplina, es la oración. La oración, dice allí, tiene el poder, ¿para qué? De cambiarlo todo. Yo no estaría predicando en esta iglesia si yo no me hubiera puesto de rodillas para buscar a Dios. Porque yo le conté, voy a ser sincero con ustedes también.
porque a veces cuando nosotros colportamos en Odessa, y colportar no es fácil, porque vas todos los días, trabajas tocando la puerta, hablas con la gente y lo vendes los libros, pero en estos días de atrás yo me había cansado, le había hecho el colportaje como algo monótono, y de paso la gente no compraba ya. Un día llegamos nomás a vender $10, y con mi esposa dijimos, con $10 no vamos a vivir, necesita hacer otra cosa más. Un domingo voy a la iglesia de Odessa, estoy a punto de hacer mis transmisiones allí del conflicto de los siglos. Los que quieren conectarse los domingos, lunes, martes, ya les voy a dar el link para que se conecten. Estamos estudiando con la iglesia de Odessa, en una parte del Perú también. Estamos estudiando el conflicto de los siglos todo el año. Ya estamos en el capítulo 22, ¿verdad? 23 vamos a tener este domingo, mañana. Y ahí cuando llegué, le oré a Dios, busqué a Dios y le hablé a Dios antes de la transmisión, porque le contaba lo que estaba pasando. Y cuando termina la oración, ¡pum!, suena el teléfono y Maribel me llama. Gracias por la respuesta. Yo en ese momento dije, vamos a ir para allá. ¿Y por qué yo tomé esa decisión? Porque yo busqué en oración, la importancia de la oración, mis hermanos. Cambia todo. O sea, ahora, si tú oras, hermanos, tu hijo puede salir de la droga, puede salir del alcohol, puede salir del vicio, puede salir de la perdición, pero tienes que orar. Esto es importante, mis hermanos. Mira, ¿qué dice allí? Tu pastor, o sea, el pastor Jesús, y los servicios de adoración necesitan estar empapados ¿de qué? De oración, hermanos. No va a pasar nada si tú y yo no oramos. Los 3 meses van a pasar y si tú y yo no oramos, no va a pasar nada, pero la oración cambia todo, dice, ¿no? Cuando todas las personas oran intensamente, o sea, no una oración de 4 minutos, 5 minutos, no, hermanos, hay que orar más de una hora, hay que orar más intensamente mientras el pastor está predicando. Interesante, ocurrirá un milagro. Y la pregunta es esta mañana, bueno, yo estoy predicando aquí, ¿hay alguien que está orando? Debía haber que alguien esté orando, para que no distraiga la mente de las personas. La oración tiene poder, cambia todo. ¿Qué más? Tus propios hijos pueden y deben cambiar por medio de la oración. O sea, nada va a suceder en el grupo pequeño de jóvenes de Ford si tú y yo no nos ponemos a orar. Por eso es que en esta mañana dice Romanos, hermano, yo puse este texto allí, pues no tiene que ver nada con eso, pero sí, la madre de Agustín oró y él cambió su vida. ¿Ustedes saben qué es lo que hacía San Agustín antes de que se convirtiera? ¿Saben quién es San Agustín? Es un reconocido cristiano en la historia. Pero antes de su conversión dice que él tenía 2 problemas. Tenía su debilidad de la promiscuidad. O sea, tenía problemas sexuales. Pero dice, voy a leer lo que dice acá, me encanta esta parte, para que tú veas cómo tiene poder la oración. Aquí lo señalé. Aquí está. Mira. Escucha, hermano. Agustín se veía realmente como un caso irremediable. Wow. Atrapado en la red de la sensualidad y la bebida. O sea, San Agustín era un borracho, un problema de sexualidad. No parecía en absoluto ser ni llegar a ser el candidato adecuado para el liderazgo de la iglesia. Mira, pero Dios honró las oraciones de ¿quién? De su mamá. Vamos a terminar ya. Como siempre digo, y nuestra hermana Marta te recuerdo, hermano Jorge, cuando prediques, tienes que predicar preciso, conciso y macizo, sí. No 2 horas, ya terminamos, hermano, va a ser bien breve, media hora máximo. No debemos esperar hasta sentir el deseo de orar por otros. La oración es como cualquier trabajo. Tal vez no sintamos el deseo de hacerlo, pero tan pronto como lo hayamos estado un rato realizándolo, comenzamos a sentir el deseo de trabajar. Así es, hermanos.
La oración mueve todo, hasta te pone a trabajar. Con esto vamos a terminar. Mira, ese es el libro que lo tengo aquí. Si nosotros practiquemos este libro, lo leamos y lo practicamos, hermanos, Jonesboro pronto va a tener una iglesia. Pronto va a estar más lleno esta iglesia. Solamente, hermanos, tenemos que buscar en oración. Este libro yo lo he traído, no lo iba a traer, pero ya con todos nuestros libros dejamos allí donde vivimos. Pero ahí cuando digo, voy a ver algo más, que me llevo más, y vi este libro, ¿cómo no lo voy a llevar para Jonesboro? Y ni bien llegamos aquí, le planteamos al pastor Gerson, mira, si tú quieres ver el milagro de Dios en este pueblo, tenemos que orar. Ya empezamos con la familia de Maribel, pero ahora queremos empezar con ustedes, mis hermanos. ¿Qué les parece en esta semana nos podamos orar? Ya después Maribel va a poner el plan de cómo lo vamos a hacer. Aquí hay varios capítulos, está impresionante allí, y para eso necesitamos tener un libro como eso. Si ustedes desean tenerlo o lo quieren en el Google, ahí están gratis. Pero si quieren tenerlo literalmente, pues ya nos avisan, lo podemos conseguir. Esperad ante Él con humildad de corazón. Orad con todo fervor para comprender los tiempos en que vivimos, para entender más plenamente su propósito y para ser más eficiente en la salvación de las almas. Hermanos, si nosotros no oramos, nosotros somos personas que no tenemos plan ni propósito y venimos a la iglesia más porque queremos venir. Tenemos que orar para ver qué propósito tiene Dios para mí. Tenemos que hacerlo, hermano. Entonces, la oración mueve el brazo del Omnipotente, si ya lo vimos. Y ese es el texto que leyó el hermano. ¿Qué es lo que dice? Isaías 59:1. He aquí, no se ha acortado la mano del Señor para salvar. Qué bonito texto, ¿verdad? Así que Dios todavía sigue contestando, Dios todavía sigue haciendo milagros. Yo le dije a Maribel, Dios va a hacer milagros en esta ciudad. Y lo va a hacer. Un día le dije a Dios, allí en la iglesia de Odessa, por 20 años no había grupos pequeños. Y cuando yo y mi esposa llegamos a Odessa en el 2016, le dijimos al pastor, vamos a hacer grupos pequeños. Por 15 años nadie sabía venir a cantar en esa iglesia, o sea, no hubo un concierto, no hubo nada. Llegamos allí, invitamos a la hermana Zampaguita que vive para allá, no sé, en California, pero Zampaguita vive ahí. Contratamos con ella, contratamos a un pastor de Nueva York, hicimos una campaña y le dije a Dios en oración, yo quiero ganar 10 almas para Cristo en esta campaña. Y cuando todos pasó, oramos, clamamos, lloramos, se bautizaron 12 personas. Entonces yo cuando llegué a este lugar ya le comenté a Maribel, quiero 10 almas bautizarse cuando vayamos de aquí, 10 almas. Puede dar más el Señor, pero tengo que orar más. Tienes que orar más. Hermano, Dios hace milagros. ¿Qué dice allí? He aquí, no se ha cortado la mano del Señor para salvar, no, hermano. Ni se ha endurecido su oído para oír. Dios todavía sigue oyendo. Dios todavía sigue oyendo, pero tenemos que consagrarnos a Dios. Si no, no va a pasar nada, mis hermanos. Si no va a pasar 2 o 3 años, ustedes van a seguir con 20, 15 hermanos nada más. Pero si ponemos en oración nuestro deseo, Él va a contestar, Él va a oír. Porque todavía sus manos siguen allí. Que Dios nos ayude, mis hermanos, en esta semana. Ya Maribel va a estar planteando el proyecto. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué día vamos a orar? ¿A qué hora vamos a orar? No vamos a reunir, simplemente vamos a estar orando por teléfono o por Zoom. Eso va a ser el método. Hermanos, vamos a orar. Pónganse de pie los que desean que Dios nos utilice en estos 3 meses. Póngate de pie, hermano. Si Dios quiere que quieres consagrarte a Dios, en este es el momento. Que Dios nos ayude a poder ver el milagro de Dios. Pero tenemos que entregarnos sinceramente, mi hermano. Sinceramente, porque
A veces nosotros la iglesia la hacemos como un relajo nada más. Tenemos que ponernos en serio, hermanos. Tenemos que hacer la obra, hay que trabajar. Aquí no, esto voy a repetir siempre. Aquí nosotros no venimos solamente para ser los misioneros, yo y mi esposo, sino todos debemos ser. Todos debemos ser. Porque si no, no va a pasar nada. Y en esta mañana, mis hermanos, ¿quién quiere comprometerse con el Señor Jesús a consagrar su vida hasta que Él venga? Amén. ¿Nadie quiere consagrarse? Consagremos, mis hermanos, para ver el milagro de Dios. Si no, no va a pasar nada. Vamos a orar. Señor eterno, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos amas. Gracias porque también vimos a 3 personajes que confiaron en la oración. Pablo, un hombre que escuchaba que la iglesia de Roma estaban peleando, estaban discutiendo, estaban en discordia, los gentiles y los judíos estaban en desunión. Pero él acudía en la oración y él lo demuestra en su libro, que oraba sin cesar por ellos. Padre, no conozco mucho las intenciones y la mente de los hermanos aquí, pero tú las conoces. Y la única forma de que haya crecimiento espiritual y también crecimiento de miembros es si nos ponemos a orar. Y aquí estamos, oh Dios, suplicándote para que hagas crecer esta iglesia, para que traigas a otras personas de otros lugares para que puedan apoyar. Señor, tú sabes todas las cosas. Y Pablo confiaba en eso. Tú, oh Jesús, también lo practicabas cuando ibas al monte de los olivos. Todas las noches te parabas orando, porque quería dar un consejo a la mujer que cayó en fornicación. Ese pasaje bíblico nos habla de que tú llegaste aquella mañana y la gente traía a esta mujer, pero tú ya habías hablado con tu padre y diste la mejor respuesta. Escribiste sobre el suelo, o tuviste sabiduría en la oración allí en esa noche. Gracias, Jesús, porque tú eres el mayor ejemplo. Daniel, cuando se sentía abrumado porque su pueblo ya estaba pasándose de las profecías y no regresaba, pero aquella tarde de sabatina tú la hablaste, porque Él te buscó 3 veces al día. Daniel, ayúdanos a también nosotros practicar esa oración de Daniel 3 veces al día. Por favor, te pido que toques el corazón de los hermanos para que puedan buscar en oración, para que puedan meditar en estas 2 disciplinas que pueden cambiar la historia de esta iglesia y la historia de Dios. Porque tú todavía no acortas tu mano, dice tu palabra, porque tú todavía no nos sigues escuchando, Señor. Gracias por eso. Gracias por este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Un feliz sábado.